Recibimos ahora, en este Día del Periodismo, a una periodista que se ha destacado por su trabajo de investigación y sobre todo relativo al crimen organizado. Estoy hablando de la señora Rona Rísquez, directora de Inside Crime. Señora Rísquez, muy buenos días y bienvenida a RPP. Hola, buenas gracias por la invitación. Por favor, sí. Sí, disculpe, es que la comunicación no está muy bien. Primero quiero aclarar, disculpe, que no soy directora de Inside Crime. Fui investigadora y coordinadora de Inside Crime, pero en este momento no estoy en Inside Crime. Soy periodista independiente de investigación en Venezuela. De acuerdo. Y el tema que usted hizo cuando estaba en Inside Crime, es decir, crimen organizado, narcotráfico, delitos ambientales, sigue siendo el foco central de su trabajo de investigación. Totalmente, ese es el foco de mi trabajo permanentemente. Bueno, ¿qué cosa es lo más difícil de establecer como verdad para periodistas, pero vemos que también para fiscales y jueces en el crimen organizado actualmente, que tiene que ver con el narcotráfico, pero también con muchas otras actividades ilegales? Sí, así es, el crimen organizado tiene que ver con el narcotráfico, pero también tiene que ver, por ejemplo, con el tráfico de animales, de especies en extinción, tiene también que ver con el tráfico de madera, tiene también que ver con una serie muy amplia de delitos que se cometen y que son transnacionales, o sea, donde se combinan o intervienen organizaciones criminales de distintos países. Entonces, ¿qué ocurre? Que una de las particularidades del crimen organizado es que suele tener algún tipo de, se infiltra o suele tener algún tipo de apoyo en algunas instituciones del Poder Judicial o de los poderes judiciales de los países y incluso de algunos gobiernos, como hemos visto, sobre todo en gobiernos de América Latina, porque cuando hablamos de corrupción también hablamos de crimen organizado, entonces de lavado de dinero. Entonces, el crimen organizado, una de las características y de lo que lo hace una actividad compleja y también delicada para el ejercicio del periodismo, es que está siempre vinculado al poder político, al poder que gobierna. Entonces eso es algo que nos afecta, pues. Rona, muy buenos días. En ese sentido, ¿qué garantías tienen los periodistas en la región para poder hacer este tipo de investigaciones? Hemos visto que no solamente entonces los gobiernos autoritarios o con esa vocación tienen el afán de callar a la prensa, sino todas estas mafias, estas organizaciones criminales. Se reportaba, y lo más notorio, por ejemplo, eran los asesinatos a periodistas en México. ¿Cuál es su visión en toda la región? Sí, se supone que que los gobiernos, y en particular gobiernos puntuales en cada país, deberían cumplir las leyes, deberían de alguna manera dar protección no solo a los periodistas, sino a todos los ciudadanos y a los periodistas como ciudadanos, pero además como desarrolladores de un trabajo que aporta y que hay países como México donde el trabajo periodístico se ha convertido en una tendencia que trabajan investigando crimen organizado y muy especialmente los que trabajan investigando temas de narcotráfico y los carteles. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque simplemente no hay una acción del gobierno, no hay una protección del gobierno, no hay un mecanismo de justicia para que esto no suceda o para que cuando suceda lo que impune, que es el otro problema. O sea, en estos casos quedan impunes, pues los casos se van multiplicando y se van repitiendo, porque si no va a pasar nada, estos grupos se acostumbran a seguir cometiendo los mismos crímenes sin consecuencias. Eso en el caso puntual de México, por ejemplo, pero para agregar, en el caso general, sí hay organizaciones independientes de periodistas a nivel regional y a nivel internacional, o sea, que abarcan otros continentes, a nivel mundial, que protegen a los periodistas y que tratan de hacer movimientos cuando los periodistas son detenidos arbitrariamente, cuando son torturados o incluso cuando son asesinados. Sin embargo, bueno, esto no ha evitado que en algunos países sigan ocurriendo estos hechos. Rona, discúlpenos, tenemos un problema con la comunicación, vamos a tratar de mejorar esta situación. Lamentablemente tenemos inconvenientes para escucharla, a ver si podemos justamente solucionar este problema. Estamos conversando con Rona Rísquez, ella es una periodista de investigación, graduada en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela, con más de 20 años de experiencia en la cobertura de temas, como nos comentaba, de violencia,
inseguridad, seguridad ciudadana, crimen organizado y derechos humanos. Además, formó parte, ¿no?, del equipo de periodistas que trabajó en el proyecto de investigación de los Panama Papers. Solamente, sí. Si me permites no? aportar un dato, el año pasado un informe de Reporteros Sin Fronteras daba cuenta que entre el 2011 y el 2020 se habían registrado 139 asesinatos de periodistas, y los países más peligrosos en donde los periodistas corrían más riesgo al hacer este tipo de investigaciones eran Brasil, Colombia, Honduras y México, que era el país también al que hacíamos referencia junto a Rona Rísquez, que me parece que ya la tenemos en línea. Así es, Rona, yo quería pedirle por favor una experiencia, ¿no?, que nos transmita su experiencia en torno a la labor justamente periodística y básicamente de investigación en un país con tantas limitaciones, tantas trabas, tantos obstáculos como es Venezuela. Así es. En el caso de Venezuela, hacer periodismo... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, perfectamente. Ahora me preocupa la comunicación. Ahora está muy bien. En el caso de Venezuela, además de las circunstancias que se viven en el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, hacer periodismo de investigación es todo un reto. Porque, por ejemplo, como hemos visto recientemente en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, una de las características de Venezuela es que no hay autonomía de poderes. El Poder Judicial es manipulado o intervenido desde el Poder Ejecutivo, y eso hace que ocurran cosas como una serie de detenciones arbitrarias contra periodistas, persecuciones contra periodistas, persecuciones contra los medios independientes, que han sido reportadas por muchísimas organizaciones nacionales e internacionales. Además de eso, hay una cosa que yo suelo comentarle a mis colegas de otros países. Cuando estás trabajando o haciendo periodismo en Venezuela y vas a hacer periodismo que tiene que ver con crimen organizado y vas a investigar en el terreno, en el campo, te consigues con dos cosas. Uno, vas a trabajar, por ejemplo, investigación sobre grupos armados no estatales, y esos son grupos delincuenciales que representan un riesgo para tu integridad y para tu trabajo. Pero al mismo tiempo, el otro riesgo son los cuerpos de seguridad. Los cuerpos de seguridad no te protegen en Venezuela. Los cuerpos de seguridad pueden convertirse incluso en los principales victimarios de un periodista, tanto porque detienen a los periodistas cuando están haciendo su trabajo sin ninguna justificación, o porque les quitan sus equipos, los maltratan, los golpean. ¿Tienen ustedes, esa es de alguna manera la realidad. ¿Tienen ustedes la posibilidad de acceso a información que debe ser considerada pública o de información en el trabajo de entidades estatales para realizar estos trabajos de investigación? ¿Me escuchan? Sí, adelante. No hay acceso a la información. Venezuela no hay acceso a la información pública, no hay datos disponibles. Si usted quiere hacer un trabajo sobre delitos, sobre homicidios, o si quiere hacer un trabajo sobre causas judiciales que estén en proceso o identificar un estatus, no existe esa información. No existe la posibilidad de entrevistar a un ministro de la Defensa, a un ministro de Relaciones Interiores. No existe ninguna posibilidad de acceder a la información pública en Venezuela. O sea, es muy limitada. Rona Rísquez, somos conscientes de la grave situación creada por gobiernos autoritarios populistas como el de su país, pero también quería preguntarle qué influencia ha tenido la gestión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en algún momento dijo que la prensa, así en general, era el enemigo del pueblo norteamericano. Claro, porque no se trata, y yo trato de siempre que no se vean esto y en general los problemas que estamos teniendo en muchos países de América Latina como algo de izquierda o de derecha. Esto no es un problema de izquierda o de derecha, esto es un problema de derechos humanos, es un problema de democracia. Y no importa si el gobierno es de izquierda o de derecha, hay gobiernos en este momento en la región, o hubo también en el caso del gobierno de Donald Trump, que atentaban contra la democracia, porque los medios son, y los periodistas somos defensores de la democracia, somos promotores de la democracia y de los derechos humanos. Entonces, estas personas como Donald Trump, como el expresidente Donald Trump, o como otros presidentes de izquierda que hay en la región, pues simplemente lo que están es atentando contra la democracia, contra la transparencia, contra los derechos humanos con sus acciones. Y no importa qué ideología tengan, lo puede hacer un presidente de derecha o un presidente de izquierda. ¿Y usted recuerda, Rona, cómo empezaron los ataques a la libertad de prensa en Venezuela? ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Podría recordar algunos hitos? Claro. Uno de los
hitos más importantes, cierre de un canal privado, RCTV, que tiene concesión como todos los canales del país, y el gobierno le quitó la concesión del espacio señal. Luego incluso fue persecución contra varias de las personas que eran propietarios de este canal de televisión. Y fue esto que ocurrió con RCTV o Radio Caracas Televisión, también fue ocurriendo con muchas emisoras de radio. Fueron cerrando emisoras de radio. Y la otra cosa que ocurrió, que fue otra práctica, el gobierno comenzó a comprar medios impresos. Entonces, los medios impresos que eran de particulares o de privados se convirtieron en medios de aliados del gobierno o del propio gobierno. Entonces, allí ya, esos fueron como los primeros pasos para comenzar a perder la independencia. Aparte hubo otros hechos. Empezó a prohibirse la entrada a ruedas de prensa oficiales a ciertos medios o a ciertos periodistas. Se empezó a atacar públicamente, incluso desde la presidencia, el propio presidente Hugo Chávez, a periodistas puntuales por algún trabajo que habían hecho en el que denunciaban algún tipo de irregularidad o corrupción. Y bueno, esos fueron como los inicios desde la gestión de Hugo Chávez, vale destacar. O sea, la gestión luego de Nicolás Maduro afianzó toda esta situación, pero todo esto comenzó con la gestión de Hugo Chávez. Muy bien, Rona Rísquez, ha sido usted muy amable en atendernos esta mañana. Un gusto saludarla. Muy buenos días. Gracias y bueno, disculpen los problemas de comunicación. Gracias por la invitación. No se preocupe, no hay ningún problema. Vamos con los titulares, 9 de la mañana con 30 minutos y seguimos en Ampliación de Noticias.